Miles de uruguayos despidieron en esta jornada y otros tantos lo van a hacer mañana. Van a despedir al expresidente José Mujica en una jornada cargada de emociones. De hecho, mañana también, mañana jueves, hay distintos jefes de Estado que llegarán a nuestro país para darle el último adiós al expresidente. Entre otros, por ejemplo, Lula da Silva, que viene regresando de China y que quiere estar aquí en nuestra capital. Obviamente que esta noticia ha generado una repercusión muy grande, ¿no? A nivel local, ni que hablar, pero también a nivel internacional. Y de hecho, en este programa especial de Lado B, que hoy va a durar un poco más de lo habitual, tendremos distintas voces, distintas repercusiones, y les propongo cruzar el río, ir a la Argentina, porque ustedes saben que el expresidente Mujica tenía un vínculo muy particular con este país y bueno, las repercusiones políticas no se hicieron esperar. Contacto vía Zoom, vamos a recibir en esta noche en vivo al senador argentino de Unión por la Patria, Eduardo Guado de Pedro. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por atendernos. Bienvenido a Lado B. Buenas tardes para todos, para todas. Mis condolencias, mi corazón cerca de los corazones de los millones de uruguayos y uruguayas que están pasando por este día, ¿no? Por este momento tan importante que es acompañar a, a ese gran hombre, ¿no? Pepe, ese gran hombre, ese gran militante que nos dejó muchísimo, ¿no? Muchísimo, no, no solo regionalmente, sino a el resto del mundo, ¿no? Bueno, tengo entendido que querías estar acá en Uruguay, no pudiste y bueno, por lo tanto también de alguna manera querías tener contacto con nuestro país. Recién destacabas algo que por lo general a nivel internacional y sobre todo en Argentina se destaca, ¿no? De Mujica, de esa figura, del vínculo que tenía también con la República Argentina. ¿Cómo lo ves vos y cómo has visto, por ejemplo, las repercusiones en tu país en estas horas? Mira, veo a una persona que atravesó, por lo menos en Argentina, distintas ideologías, distintas fuerzas políticas, distintas formas de pensar. Él, con su forma de ser, con su coherencia, generó una simpatía, una empatía con grandes sectores de la sociedad. Cuando todos empezamos a escuchar sus palabras bien sentidas del corazón, hablar del ambiente, hablar del consumo, hablar de casi como un pastor, ¿no? De la filosofía de vida, de la riqueza en general, la espiritual, la material, digo, todas esas charlas en Argentina llenaron los teléfonos, llenaron los grupos de WhatsApp, llenaron las redes sociales con mensajes muy sanos, ¿no? Muy sanos para un mundo que está muy loco, un mundo que tiene una dinámica basada en el consumo y en algunas cosas más, pero que tiene una dinámica que le está haciendo mal a los pibes, a las pibas, a la salud mental de la gente, que es una cosa de insatisfacción permanente. Y él, con su mensaje, con su ejemplo, con su forma de ser, con su militancia, dejó una huella muy fuerte. Yo creo que todavía las generaciones, nuestras generaciones y las generaciones de más pibes y más pibas, vamos a tener que buscarle una vuelta a este mundo, ¿no? Ese amor que él tenía por el Amazonas, esas ideas que tenía de cómo llevar el agua a África, cómo generar un mundo que nos pueda contener, eso hace algunos años parecía la de un viejo soñador. Bueno, yo creo que en algunas décadas van a tener que ser políticas públicas a nivel mundial para que podamos todavía vivir y convivir en este planeta. Precisamente, ¿no? Esto que mencionabas, ese mensaje de Mujica que buscaba eso de la unión, de poder conversar. Él estaba muy preocupado en el último tiempo por nuestra región, por la unidad de nuestros países, de nuestro continente. ¿Vos pensás que ese mensaje hoy se podría aplicar en este mundo? Mira, lamentablemente, gran parte de la sociedad nos pasó con el Papa Francisco. El, el Papa Francisco, lo que fuimos muy seguidores de él,
leíamos los discursos, veíamos sus charlas, y en Argentina fue totalmente silenciado por los grandes medios de comunicación y sobre todo, eh, como, no te digo perseguido, pero acosado permanentemente con distintos tipos de prejuicios. Con la muerte de él, me pasó, familiares que no les simpatizaba porque eran más conservadores, y un montón de gente empezó a preguntarse, a ver, a decir, che, yo no sabía que decía esto, que planteaba esto. Y me parece que con Pepe también, viste, son, no sé por qué las sociedades tenemos esa mala costumbre de escuchar con atención, cuando no se está más, ¿no? Bueno, esto creo que va a servir para que todas esas ideas que pregonaba y esos valores sean parte de, junto con otros dirigentes regionales y otros dirigentes del resto del mundo, podamos tomar esos ejemplos para sentar las bases de una sociedad un poquito más vivible, más justa, menos enloquecedora como la que estamos viviendo hoy, ¿no? Hoy, por ejemplo, Ángel Kicillof se sintió como en la obligación de pedir perdón por lo que él entendía había sido la respuesta del gobierno de Javier Milei ante la muerte de José Mujica. ¿Cómo lo ves vos eso, por ejemplo, la respuesta del gobierno argentino? Bueno, cuando yo hablo de sociedades que están enfermas, me parece que lo estamos viendo también en las expresiones que surgen de las elecciones, ¿no? Digo, presidentes con un odio, con discursos de odio, con valores totalmente contrarios a los necesarios para vivir en comunidad, para construir comunidad. Lo del el presidente Milei y su banda de seguidores no es solamente una falta de respeto al Pepe y al pueblo del Uruguay y al presidente Yamandú, sino también es una ofensa al respeto en general, a la vida, que un presidente o que su gente festeje la muerte. Bueno, ya lo han hecho, ¿no? Lo han hecho con Néstor Kirchner, con el Papa Francisco, lo han hecho cada vez que pueden, muestran esa cobardía, ¿no? Como que la muerte les da la posibilidad de ganar una discusión. Yo les digo a todos esos fanáticos energúmenos, no le van a ganar nunca una discusión al Pepe Mujica, ni a su compañera, ni a esa filosofía que tiene el Frente Amplio en Uruguay, porque está basada en valores muy nobles que tienen que ver con la convivencia y que tienen que ver con la justicia social, con la felicidad, con la educación, con el cuidado del ambiente. Esta primavera de odio tiene que durar poco. Eduardo Guado de Pedro, senador, gracias por tu tiempo, tu participación esta noche aquí en Lado B. Todo mi respeto, todo mi corazón al lado de cada uno de los uruguayos y uruguayas, y sobre todo a esa militancia hermosa y esos dirigentes y al presidente Yamandú, que siguen el ejemplo con valores y con convicciones como los de Pepe. Gracias. Fue una jornada cargada de emociones, como lo hemos visto a lo largo de todo este día. Les propongo repasar en algunas imágenes, en algún clip, en este clip, y ya seguimos con los invitados en este Lado B especial. En ocasiones yo me cuestiono el gesto, el canto, la copla, el tono. Si grito mucho, si desentono. Y aunque no voy con trauma ni encono, no me justifico, no me perdono. Que hablamos mucho o hacemos poco,
que el mundo está cada vez más loco, que hablamos mucho. Acudo a mi guitarra, atiendo sus razones, arpegiando siempre con buenas intenciones, cantando con mi gente frente a la dictadura. Conté de sus quebrantos, su amor y su bravura, pero hoy ya está de más tanto derroche. Si no ponemos pienso, nos va a agarrar la noche. Es que no me banco más este sistema, ese es el caso, ese es el tema. Que a pesar de tanto y tanto palabrerío, ninguna copla resuelve el frío. Llegamos tarde, y mientras tanto la cosa arde. Si un niño crece entre la basura, ya está en derrumbe toda la ternura. Si hacemos culto de la violencia, ya está en peligro la convivencia. Y a otra cosa, y a otra cosa. Te propongo sin ataduras que hay que afilar bien la dentadura, ponerle un pare a toda esta locura y arrancar a morder por la cultura, con alegría, con calentura, que la cabeza necesita de certeza. Si no hay escuela, nadita empieza. Y a otra cosa, y a otra cosa. Si un pueblo quiere ir para adelante, tiene que guerrear con los traficantes de cuentos, merca o hipocresía. Que el bienestar no se mide en mercancía. Cuando la parca no ponga patita para adelante, no hay riqueza en el mundo que tú puedas llevarte. Ni los 0 kilómetros, ni los muebles de la casa, ni todos los fafús que te queman en la panza. Por eso te propongo, sin más tardanza, reconstruir de nuevo la esperanza. Y a otra cosa, y a otra cosa, y a otra cosa, mariposa. Y ahora te digo ya sin empacho, que esta canción va en homenaje al padre Cacho. Que esta canción va en homenaje al padre Cacho. Que esta canción va en homenaje al padre Cacho. Y seguimos en este lado B especial y seguimos con esta mirada rioplatense en este momento. Ya nos acompaña aquí en el estudio en vivo, aquí en TV Ciudad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Axel, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bueno, en una ocasión difícil, dura, pero me pareció fundamental, importantísimo. Bueno, hoy suspendimos todo lo que era la agenda de actividades. Tuvimos a la mañana con inauguraciones, recorridas. Suspendimos la tarde y nos vinimos para acá con 2 ministros, un diputado nacional de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo digo, lo hubiéramos hecho en todos los casos. Primero a mí me une a Pepe, primero enormes convicciones, pero además fue un dirigente al que le tenemos enorme respeto. Y yo creo que el sentir general del pueblo bonaerense y del pueblo argentino es ese. Entonces yo digo, hubiéramos venido de todas maneras, pero la verdad que tener que ver el vergonzoso modo en el que se expresó el presidente a través de las redes sociales, además cobarde porque ni siquiera lo escribió él, y de la misma manera, algunos de los que son voceros directamente del presidente argentino, de Milei, que nos tenía acostumbrados a insultos, a mucho odio, a mucho rencor y a papelones. Pero creo que supera por lo menos los de los últimos tiempos, ¿no? Porque estamos hablando de una pérdida, que es una pérdida de Latinoamérica, es una pérdida de Uruguay, pero es una pérdida argentina también, porque Pepe es un hombre que ha tenido mucho que ver con la historia argentina, a su manera. Y la verdad que hacerlo con esa falta de respeto, con esa porquería que hicieron, da una pena horrible, así que
Me vine acá también para traerle las disculpas a los hermanos uruguayos por las cosas que dice nuestro presidente. De hecho, hoy te sentí que decías que te sentías como en la obligación de venir a pedir perdón por eso. Sí, lo hice. No, en realidad yo pensé que era un tuitero que, bueno, como son las cosas ahora con este presidente, que tienen ahí todo un sistema digital en redes, pero que hablan por ellos. Esta es una persona que echó ministros por tuit, así que no es cualquiera, muy de la cercanía. Creo que hace 2 o 3 días Milei estuvo 6 horas en su programa, así que la verdad que forma parte de su fuerza política, de su máxima intimidad, y yo no tengo duda de que todo lo que hace tiene el conforme de los mismos que están atrás de lo que hace Milei, porque no es Milei el jefe de todo eso, pero pedir disculpas porque la verdad que a uno le dolería mucho que desde la otra orilla, ante una pérdida tan sentida obviamente, por quienes estuvieron cercanos ideológicamente y por quienes fueron sus adversarios y por quienes no compartían sus ideas, porque es una persona que desempeñó papeles muy importantes y que tuvo un papel muy grande y muy importante en la historia del Uruguay. Yo ahí, sintéticamente, para no seguir escarbando sobre el bochorno del presidente Milei, además no me podría dedicar a esto de andar pidiendo disculpas por las cosas que dice Milei, porque he ofendido a Boric, a Lula, a medio continente, a todo el que no piensa lo mismo, en la Argentina también. Yo soy objeto muchas veces de sus insultos y sus enojos, así que simplemente decir acá el pueblo argentino, el pueblo bonaerense por la cuestión institucional, pero el pueblo argentino sufre con dolor al lado del pueblo uruguayo esta pérdida. Que veía ahí las imágenes, pero estuve en el lugar, la verdad que y vi pasar la fila y nos hace acordar a lo que uno pudo ver de situaciones así. Nosotros hace no tanto perdimos al Papa Francisco, hace más tiempo a Maradona, antes a Kirchner, pero esas cuestiones que es una muerte que la llora el pueblo. Sabés que tuve la oportunidad de entrevistarlo hace 10 días a Mujica en su chacra y una de sus preocupaciones tenía que ver con la región, con la unidad de nuestro continente, de nuestros países, que él entendía de que teníamos que estar unidos, ¿no?, en estos desafíos que presenta el mundo, cuando condiciona lo que lleva adelante Milei, las diferencias que puede tener con Lula, lo que puede llegar a tener con nuestro país, con Boric. ¿Cómo estás viendo eso? No, un espanto. La verdad que me gustaría decir que como nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar la provincia de Buenos Aires, medio país prácticamente, 17 millones de habitantes en la provincia, 40% de la población argentina, 50% de la producción industrial, 40% de la producción agropecuaria. La provincia de Buenos Aires es medio país. Pero las relaciones exteriores están en manos del gobierno nacional. Las cedimos las provincias hace mucho tiempo y las desempeña el gobierno nacional. Y viene cometiendo error tras error en un mundo que está cambiante, complejo, amenazante. Y la verdad que lo vimos a Milei meter la pata en cosas tan importantes como que se había autorizado el ingreso de Argentina al BRICS. Es algo en lo que yo mismo trabajé cuando fui ministro de Economía, en la época de Cristina, porque hoy es un bloque importantísimo geopolíticamente, es el bloque que más representa hoy en materia productiva. Era una oportunidad enorme, se consiguió después de mucho tiempo, Milei llegó y dijo que no. Y para colmo, Milei está buscando tratado de libre comercio, la apertura indiscriminada de las importaciones, la destrucción de la industria nacional, en un mundo que está proteccionista y nacionalista. No cuida nuestra soberanía, su ídola es Margaret Thatcher, la que fue primer ministra británica cuando fueron la guerra de las Malvinas. O sea que todo mal y muy grave, y va a tener efectos para Argentina malos y de largo plazo, y yo creo perjudiciales también para la región. Y además me parece una oportunidad perdida, despilfarrada diría, porque es por caprichos, por anteojeras ideológicas, por seguidismo de las grandes potencias, de Estados Unidos, pero además en momentos que el propio Trump cada día sorprende con políticas que son contrarias a las que Milei aplica a nivel nacional. Así que la verdad muy lamentable. No estoy diciendo esto porque esté en Uruguay, lo digo a diario
en Argentina y somos muchos los que lo pensamos. Y para la provincia de Buenos Aires, que es en concreto la responsabilidad del mandato que tengo, es muy grave, porque la provincia de Buenos Aires es la provincia productiva por excelencia de la Argentina y sus exportaciones, sus vínculos comerciales son con los países con los que Milei se pelea estúpidamente. La verdad que es muy grave. Así que esto que ha hecho hoy preocupa, pero no sorprende. ¿Pero vos pensás que eso puede condicionar la relación que pueda tener con el Uruguay, por ejemplo, en estos próximos años? Bueno, acaba de insultar al pueblo uruguayo. Y sí, obviamente, yo he visto incluso presidentes como Lula, tuve oportunidad de hablarlo con Lula, tuve oportunidad de hablarlo con Pepe, porque yo en julio pasado estuve reunido con Pepe ahí en la chacra y con Lucía un rato muy largo charlando y hablamos de estos temas, de la preocupación. Una oportunidad perdida, porque fíjense que mientras el mundo está, o parte del mundo, con líderes de esta ultraderecha, tan odiadora, más allá de las cuestiones ideológicas, porque esto uno puede decir, bueno, vos podés tener una postura ideológica, yo puedo no estar de acuerdo con un líder extranjero, con una figura extranjera, entonces puedo expresar mi desacuerdo. Ahora, faltarle el respeto son este tipo de cosas que hacen hoy, que degradan a la política, degradan las relaciones exteriores. Ahora, ¿qué efecto tiene? He visto, y lo he hablado con Lula, por ejemplo, que Lula, obviamente, el principal socio comercial de la Argentina es Brasil. Entonces, y Milei ha dicho, yo no quiero hablar con ese comunista, cosas como las que él dice, insultos, estupideces, ¿no? Y del otro lado hay madurez. Entonces se le responde con madurez por una cuestión de representatividad, porque uno no puede actuar con impulsividad y enojo. Yo mismo como gobernador dice cualquier cosa, soy el gobernador de la provincia más grande del país, si yo reaccionara de la misma manera, imagínate que vamos a un desastre. Entonces eso es como si uno estuviera hablando con alguien inmaduro, con un adolescente, con un niño que te dice algo y vos decís, bueno, lo dejo pasar, pues si tengo que contestar como un adulto, la verdad que vamos a una situación muy incómoda para todos. Entonces es lo que está pasando, creo que es una... Además le copia estas cosas a veces a Trump, pero Trump con todo, supongo que por la responsabilidad que tiene, es un poco más cauto con las cosas que dice. No sé qué pensaba de Mujica, pero no haría una cosa así. Me parece que esto además es una caricatura. Yo lo lamento mucho, la verdad que lo lamento mucho. Creo que muchos argentinos piensan igual que yo, así que lo hago en nombre de la Argentina. Ya en el cierre, ¿qué pensás que le dejó Mujica a la región, al Uruguay, a la Argentina, a nuestro continente? Es un hombre que ha militado toda la vida con una perspectiva latinoamericana, esa es la verdad, porque desde sus convicciones más profundas, más allá de su profundo amor por el Uruguay, siempre comprendió, como comprendemos muchos de nosotros, que es muy difícil pensar el desarrollo, la mejora, el crecimiento de un país aisladamente. Entonces, para pensar el país hay que pensarlo en un contexto y ese contexto primeramente regional. Entonces, él fue uno de los artífices de los momentos más altos que tuvo la unidad latinoamericana, que fue cuando estaba Néstor, cuando estaba Pepe, cuando estaba Chávez, cuando estaba Lula también. Y esos momentos, obviamente, permitieron avances importantes. Luego hubo cambios políticos y intermitencias en diferentes países y hoy lamentablemente vuelve a gobernar el Frente Amplio con una mirada parecida en Uruguay, está gobernando Boric en Chile, Lula en Brasil y lamentablemente en Argentina a contramano, porque si vos le preguntás con quién te querés integrar, con Estados Unidos e Israel. Y yo lamento decirle, Estados Unidos no tiene mucho interés en integrarse con Argentina, no tiene mucho interés, no lo tiene en el radar. Por supuesto que lo utiliza a Milei políticamente como una especie de ariete en la región, de esas ideologías ultra que profesan, pero es solo eso, es un enclave ideológico, pero Estados Unidos, fuera de prestarle plata para hundir más al país a través del Fondo Monetario, mucho no ha hecho en materia de integración productiva. Después querrá, uno escucha, ¿no? Abrir tal vez, tener más presencia militar. O sea que está utilizando la Argentina a través de Milei, que le importa poco y nada, lamentablemente, todo esto. Así que yo creo que Pepe nos deja una enseñanza de que
uno tiene que pensar en lo nacional, en el interés nacional. Lo ha defendido incluso a veces en contra de quienes ideológicamente eran afines, Pepe, así que eso es también un ejemplo. Ahora, a mí hoy lo que se me ocurre decir es que la enseñanza de Pepe para Latinoamérica es que si no nos hermanamos, si no nos unimos, va a ser muy difícil lo de cada nación. Y esa lógica la aplicás a Argentina porque, por ejemplo, en los últimos tiempos una de las obsesiones de Mujica, uno de los intereses era unir, sentarse a conversar independientemente de lo que pensaba cada uno desde el punto de vista político. Hoy, desde acá, parece muy difícil eso en la Argentina, ¿no? De que pueda existir algún punto de acuerdo. ¿Cómo lo ves eso? No, yo creo que, a ver, venimos de 4 años de gobierno, de una derrota. Después de las derrotas es lógico que surjan discusiones, es casi diría sano que haya diferencias, siempre y cuando sean provechosas y productivas para poder generar una alternativa electoral y política que entusiasme, que enamore, que interese y que permita una perspectiva de volver a gobernar el país. Y en este caso, creo que con Milei en la presidencia el contraste es muy sencillo de mostrar. Ante eso, creo que se va a ir reconstruyendo una unidad. No, yo soy optimista. Te agradezco mucho este tiempo. Sé que te volví allá y te hiciste unos minutos para venir acá. Sí, vengo a verlo a Gonzalo Sibila, que hoy es ministro de Desarrollo. Ajá. Antes lo vi al presidente de la República, estuve también con Lucía un ratito y pudimos despedirlo al Pepe, que era, bueno, alguien que toda mi generación lo tiene. Los que hacemos política un poco siguiendo el camino que abrieron ellos, bueno, es importante, ¿no? Y es una enorme pérdida, así que vine a traer también las condolencias y el acompañamiento del pueblo bonaerense. Y te agradezco que en esa agenda intensa te hiciste unos minutos para venir a charlar con nosotros. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, mucha fuerza. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Hay mucho más Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en el Lado B, en este Lado B especial, aquí en la pantalla de TV Ciudad, ahora en formato living con 3 queridos compañeros. A Nati, ¿no ves que se quedó del info y está acá? Creo que es la primera vez que estás acá. Es la primera vez que estoy Bueno, en te este tocó nuevo conducir, Lado B. te tocó algún día que yo no estuve, vos hiciste la Sí. conducción del Lado B. Algunas veces, pero no en este nuevo formato. No en este, No tenés había venido razón. acá a sentarme en el banquito. Ah, son muy cómodos los bancos. Bueno, ¿andás bien? Gracias Sí, por todo estar bien, acá. Todo bien. Bueno, Sí. Julieta Sierra, ¿cómo andás? Bueno, ¿Andás bien? no sé. Gracias por venir, eso me es por costó estar aceptar acá. la invitación, de verdad lo pensé mucho, pero hay que hablar de los buenos compañeros. Ajá. Así que Claro voy que a ir. sí. Voy a Viste hablar con con remera y todo, ¿no? Sí, la tengo desde las 8 de la mañana, cortejo, cordón humano para proteger, bueno, los autos, nada, fue un ¿Estuviste en día... el cordón ahí? Así está. Sí, estábamos todos en tareas porque Claro. no dimensionábamos la magnitud que iba a tener y efectivamente habíamos muchos compañeros haciendo tareas. Bueno, incluso anoche estabas acá, mismo en la sede del MPP, ¿no? ¿Estabas ahí? Sí, Estaban sí, haciendo de sí, todo sí, ahí, esto ¿no? ya viene... Estaba pintando, la Ah, sacamos pasó- en vivo en el Ya informativo. pasó las 20, no sé, 26, 27 horas de estar en el sobregire Ajá. que está llevado, pero bueno, es lo que hay que hacer por los Bueno, compañeros. gracias por estar acá Por con favor. nosotros y No, al un querido placer. amigo también Marcelo Estefanel. Un gusto siempre tenerte. Sé que siempre estás del otro lado, sé que me gusta mucho también Sí, recibirte sí, de sí. este. Siempre estoy. ¿Cómo sí. estás? Ahora, mira, y sí, también me pensé mucho para venir. Mi esposa dice, tenés que estar. Porque ha sido desde ayer que apareció la nefasta noticia, ha sido el teléfono y los medios, uno tras otro. Te llamaron mucho, ¿no? Sí, bueno, creo que a todos nos mucho, pasó eso, sí. ¿no? Llamadas de un montón de países. Sí, mucho. Y hoy de mañana de Bolivia, de Colombia, de Argentina, mañana de España, en fin. Pero y hay que hacer de tripa corazón porque el viejo se lo merece. Ajá. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las experiencias de cada uno, de lo que ha pasado, ¿no? De lo que está pasando. Esto seguirá mañana, además, entre otros, con la visita claro. de Lula da Silva, ¿no? Exacto. Su gran amigo, una de las grandes referencias, además. O sea, desde el punto de vista periodístico, Nati, Sí. también hoy fue una jornada, bueno, desde ayer también, Sí. ¿no? Todo lo que ha pasado, lo que se ha generado, más allá de que sabíamos que el estado de salud Sí, de Mujica claro. era delicado, una cosa es imaginarlo y otra cosa es cuando pasa, ¿no? Y a Exacto. partir de ahí todo lo que sucede. Exacto. Y creo que nos pasó a todos.
ir al archivo, encontrarnos con material, recordar y repasar esa vida política que es realmente No solo tremenda, la vida, ¿no? no solo la Bueno, vida política, hablar. ¿no? Todas las vidas de Pepe, Ahí está. como se ha Es una dicho buena muchas definición veces, esa, claro. porque bueno, o sea, no sé, se lo puede ver desde tantos lugares, ¿no? El militante, el blanco, el fundador de sectores del Frente Amplio, el guerrillero, el político, el armador, el florista, la persona amante de la naturaleza, ¿no? El filósofo. O sea, no sé, se lo puede ver desde muchos lugares y creo que todo eso es lo que lo hace distinto a la mayoría de las personas, ¿no? O sea, no sé, yo creo que en toda mi vida laboral, y a vos te pasa lo mismo, yo tengo unos años más. Un poquito más nomás, un poquito más. No, yo no viví esto nunca. O sea, y he asistido Sí. a la muerte de muchos líderes muy importantes que por supuesto han tenido el seguimiento, el apoyo, el dolor de la gente, pero no con esta trascendencia fuera de fronteras además, y con este destaque de todos esos aspectos, ¿no? de una persona. O sea, es, como decías vos, sabíamos que iba a suceder, nos preparamos, incluso preparamos material, pero bueno, creo que también sé, como dice Julieta, papá que tampoco dimensionamos todo Sin lo dudas, que era. Sin duda, vos sabés, Julieta, que vos empezaste a militar desde muy chica, en realidad, ¿no? Vinculada al MPP. Ayer hicimos un análisis político, ¿no? Con politólogos y destacaban algo, y era cómo Mujica, siendo un gran referente y líder, le dio mucha participación a los jóvenes desde el MPP, ¿no? Por ejemplo, había estado en el campamento Gurises MPP este último verano, y pensábamos en vos sos una de esas referencias jóvenes que hoy estás en el Parlamento, sos diputada, y que entraste, ¿no? Se te abrió esa puerta, esa posibilidad. ¿Cómo fue tu vínculo con Mujica, con el MPP, tu experiencia política en ese sentido? Creo que él es gran responsable de que yo milite, porque veía en la tele un presidente, que fue esta seducción por la política, era por ver un presidente que no era un político tradicional. No era un hombre de traje y corbata hablando, no, era una más. Pero vos ya te llamaba la atención eso, digamos. Sí, había una cuestión de cercanía que la ha generado, me cuesta hablar en pasado, así que ahí voy a pifiarle un poco, pero que la ha generado solo él, del trato humano. Y él era un compañero que vos tenías que tratarlo a la par, porque si no Pepe se enojaba, no podías tratarlo con algún mayor nivel de respeto por quién era, porque era expresidente, por lo que representaba, por su liderazgo, por sus miles de vidas o lo que sea. Era un compañero que tenías que tratarlo a la par. Él no aceptaba que los compañeros lo tratáramos como con cierta admiración, porque era como ponerlo en un lugar donde él mismo no se ubicaba. Por supuesto que era idolatrado por mucha gente, compartimos varias campañas, varias recorridas al interior, actos, y nunca vi en mi vida lo que generaba el fenómeno Mujica cada vez que llegaba a un acto, el malón de gente y todo el dispositivo que había que armar para que una persona veterana no se le tiraran encima y terminara arruinado. Los compañeros siempre cuentan, yo en la campaña de 2009 tenía 15 años, todavía no militaba, que él terminaba siempre con dolor en el hombro de todas las palmadas que le daba a la gente en la calle, pero que se dieron cuenta después, que era como, ¿por qué le dolía tanto el hombro? Y claro, era de las palmadas, imagínate, casi 10 años después. Claro. Entonces, hay una cuestión ahí que generaba solo él, pero él no permitía que se lo tratara con una superioridad por ser quien era. Tenías que tratarlo de la par, tenías que decirle las cosas de frente. Entonces había una cuestión ahí humana, mundana, de cercanía, de a la par, que por supuesto creo que eso atrajo a toda una generación a demostrar que las cosas podían ser diferentes. Además, eso en consecuencia de las acciones, no era solamente para afuera, porque yo no me va a alcanzar todo el programa para nombrar todo lo que Pepe hizo por la gente de este país. Bueno, ahí estamos viendo estas imágenes, esto que estamos viendo está pasando en este momento, allí en el Palacio Legislativo, ya lo vamos a escuchar a Marcelo Stefanel, su historia con Mujica, sus inicios, tiene mucho Marcelo para contarnos, pero queremos ver esto porque, miren, estamos en vivo, son las 9 menos cuarto de la noche. Yo pasé hace un rato por el Palacio
La fila, las cuadras de gente que había, era impresionante, ¿no? Que, bueno, precisamente estaban esperando para entrar y para tener este último adiós al expresidente Mujica. Esto pasó a lo largo de todo el día, el movimiento es impresionante, la cantidad de gente, todo lo que se ha generado alrededor del Palacio, en la zona, en el centro también. Y bueno, esto es lo que está ocurriendo en este momento. Allí tenemos imágenes, bueno, desde afuera también del Había Palacio. hace un ratito Sí. 10 cuadras de Impresionante. cola ahí afuera, más de 2 horas esperando las personas para entrar. Vos decías que eso, los carritos. Bueno, ¿no? claro, había de todo, porque ya se había instalado desde puestos de comida rápida por Avenida Libertador, como Sí. podemos ver, no sé, en el 1 de mayo, el acto del 1 de mayo. Claro. Bueno, ahí vemos, ¿no? Ahí estamos, Fíjense estamos ustedes viendo. eso, ¿no? Esa Van imagen subiendo. de la gente subiendo las escaleras para poder bueno, despedir a Mujica. Marcelo, ¿cuál es tu vínculo con Mujica? ¿Cómo nace? Contanos eso. Y nace en la época de la guerrilla. Claro. El primer vínculo que tengo con Pepe es indirecto. A ver. Es cuando él fue herido en un tiroteo en un bar y está muy grave en el hospital militar. Entonces queríamos tener noticia de cómo estaba y al final me pasaron un contacto y el contacto era su mamá. Entonces ella muy seria, era para mí una veterana, ¿no? Yo tenía 20 años. Claro, muy joven. Me daba la información escueta y un poco enojada siempre. Y yo la pasaba. O sea, ahí me fui enterando de la evolución de Pepe estando en el hospital. Y luego me vengo a encontrar con él cuando él se fuga por segunda vez, en abril del 72. Y ahí empezamos a militar juntos a raíz de una cantidad de caídas que tuvimos. Él pasa a ser mi responsable. Y nunca me voy a olvidar, lo he contado 1000 veces, que lo primero que me dice, te voy a dar, él me decía gurí, mirá vos, era muy y él tendría 35, 36 años en ese momento. Yo le decía viejo, porque ya tenía algunas canas. y me dice, te voy a dar algunos criterios de seguridad que tienes que cumplirlos a rajatabla. O sea, te porque marcó la cancha sí, ahí de uno, sí. no entres nunca más a un local del Meleni, está todo quemado. Andá y conseguite un nylon tubular y una frazada bien abrigada y andá a dormir a los montecitos alrededor de Montevideo, donde solamente vos sepas dónde es, no se lo digas a nadie. Y después nos vemos mañana a tal hora, bueno. Y así empezó una militancia muy fría, porque se venía el invierno, ¿no? O ahora, imagínate, hoy es un día lindo, pero ha hecho frío ya. Y empezamos a trillar los montes, el Parque Lesica, allá la zona que ahora está muy poblada, pero en la época no era, allá por Camino Tonkinson, allá la curva de Maroñas para afuera, ¿no? Donde ahora es Punta de Rieles y más afuera todavía. En fin. Y muchas veces, muchos compañeros nos juntábamos 3 o 4 en un monte a hacer alguna reunión de noche y después pernoctábamos ahí, con nuestro nylon tubular y nuestra frazada. Y muchas veces lo hice con Pepe. Y para mí era como un aprendizaje continuo, porque Pepe siempre enseñaba algo. Y yo además era muy curioso y le indagaba sobre su historia. Un día me dice, por ejemplo, porque yo tuve la oportunidad de ir por la Unión Soviética y por China. ¿Y cómo te fue? Horrible, dice. ¿Cómo? Entonces, hacía comentarios siempre. Y sí, dice ahí, dice, en la Unión Soviética viven bien solamente los funcionarios del partido y los militares, el resto vive muy mal. Y entonces ahí me di cuenta, primero me choqueó el comentario, ¿no? Pero después con las horas me daba cuenta que era el hombre era antidogmático Claro. y honesto, a carta cabal. Y eso lo fue siempre. Después comprobé que a lo largo de toda su vida fue así. Y bueno, y en esas vicisitudes después él cae una semana antes que yo, a principios de abril, después caigo yo, el 12 de agosto, y se liga una gran paliza por el Pepe porque ellos sabían que me iban a detener y dónde, entonces lo interrogan, le preguntan por mí. Y no dijo nada. Y ¿está armado? Le preguntaba, ¿está armado? No, decía Pepe, ¿qué va a estar armado? Dice, y ya se fue del MLN, ese botija, no quiere saber más nada. ¿Y para qué? ¿No? Cuando me van a detener hubo un tiroteo enorme, entonces, bueno, sobreviví de milagro. Entonces, en penitencia por mentiroso, se le dijo a la par que me pasaba a mí, compartimos torturas y horas muy difíciles. Después estuvo al lado de mi calabozo
Y bueno, en fin, después nos encontramos en el penal de Libertad, pero al poco tiempo se lo llevaron como rehén y tuve 11 años sin verlo más. ¿Y presos juntos cuánto tiempo estuvieron, más Y o muy menos? poco, ¿Poco? 6 meses creo. Claro. Además después él estuvo en otro piso, entonces lo veía de lejos. Claro, y nomás. después pasaron esos 11 años que no sabías de él. Y de recién no pudimos abrazarnos entre todo el último día que abandonamos el penal y lo dejamos vacío, Claro. que fue el 13 de marzo de 1985. Y ahí en un ómnibus nos traje en la jefatura, nos pasamos hablando entre todos toda esa noche y al otro día fuimos a Conventuales para hacer el anuncio que Claro. fue, digamos, el quiebre. No es un quiebre, es otra opción de hacer política. Es cuando anunciamos públicamente que abandonábamos la lucha armada y nos vamos a dedicar a la lucha política legal, en la legalidad. Y ahí empieza toda una construcción nueva, ¿no? Y una militancia muy intensa hasta el primer congreso en la legalidad del MLN, que es en diciembre del 85, en el Club Trujillo. Y bueno, ahí con Pepe sí. Y bueno, después yo fui dejando de militar de a poco. Mi obsesión era la unidad. Una vez lograda me dediqué al trabajo, a la profesión. Tuve que hacerme una profesión. Claro, arrancar de cero Sí, prácticamente. ¿no? Exactamente. Ahora, Marcelo, un poco esto que decía Nati hoy, ¿no? Hablar de Mujica es hablar como de varias vidas. Exacto. También, un poco a vos también te debes sentir identificado con eso. Sí. Pero ¿cómo tomás vos cuando se le pone el foco y muchas veces las críticas apuntan a esa vida, ¿no? A la de las armas, y a veces como que cuesta o no quieren mirar todo lo que vino después en la vida de Mujica, que terminó, entre otras cosas, con una Sí. presidencia, ¿no? Por Claro, ejemplo. claro, eso es lo que a mí siempre trato cuando escribo de explicarlo, ¿no? Por ejemplo, desmitificar el 60 como que fue una democracia ejemplar, ¿no? Y nosotros como guerrilleros vinimos a estropearla y por culpa de nosotros vino la dictadura, ¿no? No era una democracia ejemplar. Cuando yo vine a estudiar a Montevideo en el año 69, salía de Paysandú y me tenía que bajar en Tres Bocas porque en el ómnibus había que bajarse y la policía nos revisaba todos los bolsos, nos cacheaba, nos pedía documentos. Al entrar a Montevideo era exactamente igual después de cruzar el Santa Lucía, ¿no? La represión estaba en la calle, la vigilancia estaba en la calle. Pacheco quiso imponer, que no pudo, el control de los vecinos, para que todo el mundo supiera quién vivía y darle cuenta al comisario de todo. En fin, no podía hacerse reuniones de más de 4 personas. Era una democracia tutelada, autoritaria, ¿no? Había estudiantes muertos, dirigentes sindicales presos en los cuarteles, Una crisis diarios cerrados, importante, ¿no? una Una crisis crisis económica económica brutal, ¿no? Sí. muy grande, en fin. Y después de nuestra derrota y de todo ese periodo largo que sufrió todo el pueblo uruguayo de la dictadura, cuando viene la apertura democrática, era evidente que entre todos teníamos que construirla para que saliera adelante, por más endeble que eran los primeros años, ¿no? Y creo que ahí la importancia de Pepe es muy grande, y de otros compañeros, ¿eh? Porque hubo polémicas si se presentaba a las elecciones del 89 o no, se decidió que no, después en las otras que sí, y ahí empieza Pepe y el Ñato como diputados, y empieza otra historia. Y cuando el Pepe asume la presidencia, una vez un periodista me dice, esto es un milagro, ¿no? Un periodista extranjero. Digo, no es un milagro. Es el resultado de un larguísimo proceso político en el cual están implicados miles de personas que apostaron a esto y trabajaron para esto, ¿no? Y bueno, y ahí está. Por eso el Pepe, después de presidente, ya llega a un nivel de reconocimiento mundial. Por eso hoy, con su fallecimiento, pasa lo que pasa. Tanto acá interno, y esas imágenes que mostraron recién, como las 11 delegaciones extranjeras que vienen, ¿no? O los titulares que ves en todos los portales desde ayer, ¿no? Y los comentarios en las redes sociales. Más lo que construyó teóricamente, porque tú hablabas con Kicillof ahora de la integración latinoamericana. Es su obsesión de toda la vida, ¿no? Yo me acuerdo que cuando necesitaba conversar con él, lo iba a ver. O si no, él, por ejemplo, iba a comer al bar de López de Bouza, enfrente a Busca, ahí en Uruguay Rondó, y venía el mozo y me decía, che, Pepe te llama. Y allá iba, y era un placer conversar con él. Sí. Y enseguida, si él se sentaba al lado en la ventana al lado de la calle, digo, Pepe, si vos querés conversar, acá es imposible, porque pasaba la gente, le pedía un autógrafo, se quería sacar una foto. Entonces yo le decía a veces, si te vas para el rincón, para el fondo, voy. Y después una vez comí con él y con su ídolo, que era el Tucho Metol. Claro. Y bueno, y era un placer escuchar a esos veteranos, ¿no? Sí. Dos intelectuales de peso, ¿no? Que hablaban sencillo.
En fin. Pero con mucha cultura detrás, ¿no? Sí, Porque sí, él es sin duda. un Era gran lector. El Pepe siempre fue un gran lector. Exacto, una persona muy culta Y crítico de los textos que leía. y que si bien se parece simple, lo que se destaca mucho es que en realidad su pensamiento es Yo complejo. nunca me voy a dar ¿no? una anécdota que quería hacerla, que no se la he contado a nadie. Opa, Cuando atención, esta me gusta, porque vos tenés unas cuantas anécdotas. Una breve. A ver. Cuando se pone la piedra fundacional o fundamental, lo que es ahora el CUDIN, ¿no? El Centro de Claro. Sí, Imagenología. Sí, Estaba sentado de él, estaba la ministra, estaba María Julia Muñoz, había un montón de gente, ¿no? sí. Y empieza el discurso, Henry Engler empieza a explicar que iba a hacer eso. Y el Pepe se arriba y me dice, ¿vos entendés algo de lo que está diciendo? Y le digo, algo entiendo porque estuve en Suecia con él y me explicó el proyecto y además le di consejos sobre tratamiento de imágenes, ¿no? Porque estaba usando otros sistemas y estaba muy enojado. Y bueno, entonces me metí un poco en el tema del CUDIN en sus inicios. Entonces le expliqué y me dice, después me explica mejor. Pero estaba muy interesado. Y cuando la inauguración tuvimos juntos. Estuvieron ahí de vuelta. Sí, sí. Hoy Julieta decía algo súper interesante, de cómo ella, siendo más joven, veía en Mujica, ¿no? Le despertaba curiosidad, la forma de ser de Mujica, de cómo hablaba, hasta su aspecto. Y hoy sentí algo también, cuando miraba las imágenes de la gente que lo despedía, ¿no? en el cortejo, de que mucha gente decía eso, ¿no? Yo como que me sentía identificado con Mujica, porque era como uno de... Me acuerdo de una mujer que dijo, era como uno de nosotros estando ahí, ¿no? Y eso en la política es una frase muy fuerte, ¿no? Porque es un reconocimiento y es más allá de Mujica, es una cercanía del político con la gente, que no todos los políticos quizás lo pueden llegar a conseguir eso. Vos desde adentro, Julieta, ¿no? Y el momento de hacer política, eso... Levantás esa bandera, lo tenés presente, es algo que se respira, es algo que pensás que se puede llegar a mantener con el paso del tiempo. Mira, Pepe en estos últimos años nos dijo, muchas veces lo dijo públicamente también, que el mejor dirigente es el que deja una fila india que lo supera con amplia ventaja. Es así, nos lo marcó a fuego, en la interna, afuera, en todos lados. Pepe es uno solo y es difícil saber qué... O sea, es difícil estar a la altura de lo que Pepe ha representado mundialmente. Pero en esto de la fila india y en esto de que cada uno es como si Pepe se dividiera, no sé, en miles, seguro, y cada uno tenga una mínima cuota de responsabilidad de poder cosechar lo que él sembró. Y en eso tengo fe a lo que él generó. Sí. Porque sembró ahí... Ahora Marcela hablaba de todo esto... Y él principalmente además hablaba de futuro, aún con todas estas vivencias, hablaba de futuro. En su última actividad pública, lo decías hoy, fue un campamento de gurises MPP con 600 gurises que no tenían, el promedio de edad serían 23, 24 años, menos capaz incluso. Yo me sentía vieja, ahí tengo 30. Y fue su última actividad pública, a 600 gurises. Él solo pensaba en el futuro, hacia adelante. Entonces... yo no puedo ver el futuro, no puedo predecir. Lo que sí es que hay un compromiso por parte de nuevas generaciones de poder continuar su legado, de poder cosechar lo que él sembró, de poder hacer carne, las mismas prácticas de las que él hizo carne, de poder pensar en que la política tiene que estar llena de gente que sea como el resto, como la mayoría, que no sea una excepción que alguien diga, sentimos que llegó uno de nosotros ahí, que sea algo común. Entonces, el desafío y la responsabilidad que tenemos hacia adelante es enorme. Yo tengo un miedo bárbaro, porque de verdad, porque ahora tenemos la responsabilidad de hacer honor a lo que él ha dejado. Él ha marcado la cancha históricamente. Ahora hay un sentimiento hasta de orfandad en ese sentido. Es súper honesto esto que estás diciendo vos, sí, Julieta. Y yo quiero aclarar algo que no me di, ni pensé, ni analicé qué decir, porque las últimas horas, de verdad, no he leído ni las redes sociales casi, anoche, eso antes es bueno, de dormir. eso, ¿viste? Que eso a veces es muy o sea, bueno. No sé ni qué han dicho los dirigentes de la oposición, del oficialismo. Bueno, sé que hoy habló Yamandú. Sí, entonces no he tenido tiempo, no he tenido tiempo de pensar nada, así que estoy diciendo lo que siento. Yo reconozco, confieso que Julieta antes de salir al aire me dijo, mirá que no tengo nada estructurado, voy a hacer espontánea, mucho mejor en realidad. Nada. Pero no, decía Nati también que esto que dice, que Julieta es súper honesto, porque también hay una cuestión a analizar, desde el punto de vista periodístico, los politólogos que también nos acompañan acá, ustedes,
Este vacío que deja Mujica en el liderazgo, ¿no? Porque vos pensás que, bueno, el MPP después eso seguramente en la interna lo van a tener que conversar mucho, la imagen de Mujica es muy fuerte. En el Frente Amplio, que ya no están los líderes históricos, ¿no? No está además Sereni, es él, no después está de Tabaré Astori, Vázquez, después de no está Tabaré, Mujica. No está Mariano Arana. Ajá, Arana. exactamente. O sea, ahí tiene un tema de renovación a discutir bastante importante. No solo, mirá, no solo el Frente Amplio, la política en general. Sí. Hoy, por ejemplo, en la radio charlaba con Gerardo Caetano y él me decía, bueno, de los que van quedando es Sanguinetti, ¿no? Que uno lo puede también comparar en ese sentido de aporte del nivel cultural incluso como Mujica. O sea, ya no hay tantos tampoco en la política uruguaya que implica para ustedes, ¿no? Las nuevas generaciones de políticos, un desafío inmenso, ¿no? Sí, bueno, Sanguinetti justamente hoy decía alguna de las cosas, ahora que Marcelo estaba diciendo que él siempre trata de explicar, ¿no? Ese pasado de Mujica, de Marcelo y de muchos otros. Y él hablaba justamente lo que destacaba Sanguinetti era su capacidad de cambio, cómo había llegado a ser un articulador, ¿no? Cómo había sido muy importante para la democracia la figura de Mujica, y que siempre trataba de aportar en todos los gobiernos de todos los colores, siempre aportó, porque el bien mayor era el país. Pensaba en eso, en Álvaro Padrón, ayer hablando justamente de su obsesión por la unidad regional, ¿no? Con esa idea artiguista, ¿no? Sí. Que él también Artigas era. Y ahora hablábamos con Kirichi hace un rato, que yo le preguntaba qué pensaba él que iban a contar los libros de historia en el futuro de Mujica. Y entonces, bueno, él decía, qué difícil. Qué aprieto. Qué aprieto, Claro, sí, porque claro, es complejo. Pero él hablaba un poco de eso, de una figura que logró pasar por distintos lugares, de un militante de la juventud del Partido Nacional, del herrerismo, y él hablaba en realidad de las conexiones de eso, ¿no? Del herrerismo con lo que después sucedió, de sus ideas, de lo que él después logró poner en práctica también en su gobierno. Hablábamos ayer con Germán de Agosto y hoy de nuevo con Kirichi del crecimiento económico que se logró en su gobierno, de la equidad, sobre todo el momento de mayor equidad. Entonces, bueno, y la agenda de derechos ni que hablar, pero, o sea, él decía hoy, Kirichi, sin duda va a ser un protagonista importante. Sí. Sin duda, y hay mucho para contar. De hecho, bueno, hay muchos libros sobre él también, ¿no? Bueno, claro que sí. De hecho, mañana la vamos a hablar con algunos autores que han escrito y sobre testimonios, Mujica, y entrevistas, y películas. Yo en esa línea de lo que decía Nati recién también rescato lo que dijo Sanguinetti hoy, ¿no? Que en un momento lo planteó, bueno, fue un adversario político, pero que después hubo un antes y un después y un quiebre, ¿no? Y tanto Sanguinetti como Mujica entendieron la unidad nacional y cómo poder ayudar más allá de sus diferencias en algunos contextos. Se retiraron juntos del Senado, además, que fue un hecho, claro, un gesto muy importante. Después la calle Pou, por ejemplo, destacó cómo Mujica tuvo esa iniciativa de ir todos juntos, ¿no? A la asunción de Lula, imagen como país, ¿no? Me parece que esos gestos también son interesantes. Hoy decías, Marcelo, es que es verdad. Tenían ustedes eso en común, ese amor por la lectura, un gran lector. Sí, un gran lector. Un gran lector, Mujica. Ustedes saben que... Yo le regalaba algunos libros a veces. Ahora yo te quiero preguntar eso, pero los voy a invitar a ver algo. Ustedes saben que yo lo entrevisté, bueno, hace 10 días en la radio en La Chacra. Pero, generó polémica como bueno, siempre. es que eso era Mujica. Eso era Mujica. Él hasta último momento respiraba política, generaba hechos políticos. En esa última nota, bueno, tiró un palo de pizza en generó un lío bárbaro. Pero ¿qué pasa? Generó intercambio, ¿no? Que eso era Mujica. Pero quería decir que lo entrevisté acá en la OB en abril del año pasado. Era plena campaña de la elección interna. Y yo me acuerdo, hablamos de todo ese día, ¿no? Pero me acuerdo que le preguntaba cómo estaba viendo la campaña y me decía que, bueno, estaba preocupado porque estaba media floja, no había mucho intercambio. Pero ahí hablamos de literatura un poco, ¿no? Y yo le cité al escritor, historiador israelí Harari, ¿no? Que él lo leía mucho, le gustaba mucho. Yo lo había leído bastante, le hice algunas referencias. Porque, por ejemplo, Harari, entre otras preocupaciones que él tiene, que creo que tenemos todos, es ¿con qué mundo nos vamos a encontrar dentro de 20 años? Exacto. Harari dice, yo no sé cómo será el mundo dentro de 20 años. Y otro de los elementos que él siempre aporta que son interesantes y es, él cree que no nos va a dar el tiempo a la humanidad para arreglar todos los líos que hicimos, ¿no? Todos los desastres que hicimos. Y de eso charlamos un poquito. Les propongo repasar esa partecita y ya seguimos hablando. Vamos a ver. ¿Cómo no? He leído bastante a Harari, el intelectual israelí. Yo sé que usted también lo ha leído, de hecho ha tenido algún intercambio con él, ¿no? Y él en el último tiempo viene insistiendo en dos elementos. Uno que tiene que ver como una especie de preocupación
de que la humanidad no tenga el tiempo necesario como para solucionar los Sí. desastres que ha provocado. Incluso le habla de un holocausto ecológico. Y después el otro punto que maneja también desde hace un tiempo, y es que le preocupa, le genera cierta incertidumbre saber con qué mundo nos vamos a encontrar dentro de 20 años, ¿no? Y ese concepto yo lo puedo tomar y lo puedo llevar a la política, ¿no? Digo, bueno, sería interesante que cualquier partido político en cualquier país piense a largo plazo, ¿no? ¿Usted considera que eso está hoy presente en el Uruguay? Porque a mí me da la sensación, cuando escucho a distintos dirigentes políticos, de mirar en la cortita, ¿no? Decir, bueno, llego al poder estos 5 años y no proyectar demasiado. Y en esta región eso quizás puede llegar a ser complejo. ¿Qué lectura tiene de esa situación? Es inevitable de la condición humana. Y los gobiernos siempre están atosigados por evitar el incendio de mañana. Y estar lo mejor posible para pasado mañana, pero no mucho más lejos. Y hay amenazas. Hay por un lado la posibilidad de un mundo maravilloso por el avance tecnológico y científico. Pero han aparecido un cúmulo de problemas globales que no lo resuelve ningún país y que la humanidad no se ha dado una forma de poderlos enfrentar. La política internacional es la proyección de los intereses en el campo internacional de los países más fuertes. Pero no hay una política que piense en la globalidad del planeta. Y hay problemas que son globales. Y no tenemos el margen de acuerdo. El secretario general de Naciones Unidas está bastante desesperado por estas cosas. Está convocando a un encuentro en septiembre que le llama del futuro. No creo que pase mucho, pero bueno. Para reformular la ONU y el Consejo de Seguridad y todo lo demás. Pero la verdad es que mi pregunta es, ¿estaremos llegando a los límites de la capacidad organizativa de la especie? Bueno, qué pregunta que tiró Siempre ahí deja al futuro. final. Siempre deja pensando. Futuro. Futuro. Siempre mirando para adelante, Siempre ¿viste? futuro. Vos sabés que esa fue una de las charlas últimas que tuvimos. Ah, ¿sí? Sí, porque discrepé con él. Ah, mirá vos, Sí. mirá vos. No, yo tengo una visión. Incluso nos fuimos a la época de Malthus, ¿no? Ajá. Aquel economista que Sí. siempre estaba preocupado porque por hectárea se podía producir tanta cantidad de trigo, por lo tanto se aumentaba la población. Como claro, la población crece geométrica, ¿cómo es que se dice? En vez de crecer, ay, no me sale ahora, crece geométricamente, ¿no? Aumenta cada vez más y la producción cada vez menos, entonces en un momento se va a agotar. Sí, no habrá Lo que no alimentos. tuvo en cuenta Malthus es que el hombre también va creando las herramientas que le permiten producir cada vez más. Cuando Malthus tenía esas preocupaciones, se producían 500 kilos de trigo por hectárea, ¿no? Hoy se producen 9.000, ¿no? Hay su riesgo de cómo haces para producir 9.000, ¿no? No, y que se está agotando también, la tierra Sí, se está agotando. Pero ¿sabes lo que pasa para mí? Bueno, cuando aparece el petróleo, por ejemplo, en Estados Unidos, un campesino iba arando la tierra, aparecía petróleo y le llamaba la maldición del diablo, porque no sabían qué hacer con eso. Claro. ¿No? Hasta que aparecen los motores de explosión. Entonces se convirtió en un recurso natural, ¿no? Ese recurso natural un día va a dejar de serlo cuando Sí. sea sustituido por la electricidad o por el hidrógeno, Sí. ¿no? Dentro de un siglo, y no vamos a estar acá para verlo, se va a dejar usar el petróleo. El único recurso que no es inagotable, y a medida que haya cada vez más población educada, formada, es el cerebro humano. Entonces yo le decía eso a Pepe, cuando mayores cerebros tengamos, más soluciones más probabilidad de encontrar la solución a los problemas nuevos, ¿no? Y eso es el progreso.
Claro. Los problemas nuevos que hoy que enfrentamos nosotros de jóvenes tienen nada que ver con lo que tienen nuestros jóvenes hoy. Y lo van a resolver. Viste que está la frase manida esa, ¿qué le dejamos? ¿Qué mundo le dejamos a nuestros hijos? Nuestros hijos lo van a resolver. Para que puedan resolver hay que darles educación. Y van a tener más herramientas Sí, eso probablemente te iba a para decir. resolver. Educación y Entonces, educación. yo no creo en la teoría del agotamiento. Ajá. No, para nada, para nada. Y es más, la otra prueba es que todos los países ricos tienen tasas de natalidad negativa. Sí. ¿No? Si un día llega, suponete que mañana la Tierra llega, toda la población llega a tener un índice de vida como tiene un danés, un sueco. ¿No? Nosotros mismos, no estamos muy lejos, pero nos falta, tenemos Nosotros grandes tenemos problemas. índices similares a los países Sí. desarrollados en ese, La tasa de demográficos. natalidad va a decrecer. Va a Y ahí decrecer van a cada vez alcanzar más. los alimentos para todos. Y ahí cada vez va a haber más recursos para Ahora, qué todos. lindo estaba saliendo de hay otros problemas políticos muy Bueno, serios para resolver sí, eso. ¿no? mirá. Pero esa fue una de las charlas Interesante. que tuve con Pepe. Y era un placer conversar con él, ¿no? Porque ahí empezaban los libros y los autores. Ahí está. Yo pensaba ahora, mirando lo que decía Mujica y lo que decía Julieta antes, si me permitís, Wilma. Claro que sí. Estaba pensando, o sea, quería preguntarle a Julieta, ¿cómo se hace? Recién decía, bueno, yo no puedo ver el futuro, yo creo que estamos tratando de seguir su legado, pero obviamente que es muy difícil tener otro Pepe Mujica, porque, bueno, es muy complejo, pero tampoco el tiempo es el mismo, ni las vivencias, o sea, todo lo que él pasó, todas esas vidas por las que pasó, lo llevaron a ser esa persona tan sabia y tan... ¿Cómo se hace ahora? Porque hoy cuando hablabas de la orfandad y el miedo, a mí me pasa eso también. Siento un poco eso de que perdimos también a esas personas que vivieron esas vidas, porque hoy todo es demasiado distinto, además del individualismo y de un montón de cosas que nos están afectando. ¿Cómo se hace? Bueno, nosotros tendremos que cargar con nuestros propios problemas y nuestras propias mochilas, sin dudas. Eso somos producto de otro tiempo y los desafíos son diferentes. Creo que Pepe logró dejar ciertas pistas sobre qué cosas... él además aconsejaba, pero en realidad era, ustedes cometan sus propios errores. Sí, Tiro claro. estas cosas, pero cometan sus propios errores, nosotros cometimos los nuestros. Y ahí hay unas cuestiones que él igualmente nos marcaba. En esto del individualismo que decías nosotros no podemos pensar en construir una sociedad más justa en este país si no escuchamos al que tenemos enfrente, sin importar lo que opine. Entonces ahí hay una cuestión muy básica de relacionamiento que muchas veces entre los discursos polarizantes, entre el avance de fenómenos que van aglomerando y cerrándose en doctrinas y no permiten escuchar otra cosa que lo que creen, ahí eso se combate con el diálogo, con la apertura, con tener la madurez política necesaria para saber que uno no tiene la verdad absoluta, que uno puede estar equivocado y está bien reconocerlo. No sé, después hay cuestiones más a nivel de política nacional, que la mirada que le dio Pepe al interior del país, pocos presidentes desde la recuperación democrática hasta acá la han tenido. Y Y sobre yo diría todo que es dentro el del Frente único. Amplio, Yo diría además, que ¿no? ha sido el Dentro del único. Frente Amplio es Entonces una hay una figura cuestión que en de el los interior últimos es consejos, préstale atención a las vacas en este país. Él Presta tenía- atención al campo. Esto que dice Julieta, él tenía un vínculo muy bueno con los intendentes del Con el Partido Congreso. Nacional. Sí. El Congreso de Intendentes, Lo él reforzó el lo Congreso, jerarquizó sí, muchísimo. exactamente. Su vínculo con el Cacho Vidalín es sabido, hoy lo cruzamos Bueno, al Sergio Cacho. Botana destacaba Botana, eso en Bien, las Botana, redes. pero era por como ejemplo. el respeto de saber que es una figura importante en su territorio y que es un adversario en todo caso, o a veces ni eso. Entonces hay una cuestión ahí que él ha marcado la cancha. Uno de los mayores logros de la gestión de Pepe fue la UTEC, una universidad de primer nivel en este país, una universidad tecnológica con sede en diferentes puntos del interior. Entonces creo que nosotros cometeremos nuestros propios errores, tendremos que saber leer bien nuestra época, nuestro tiempo. Estamos en un tiempo, valga la redundancia, que está cambiando todo el tiempo, un mercado laboral que está cambiando, pero que no sabemos ni cuál va a ser el trabajo del próximo año, que hay una virtualidad constante, que hay una precarización, que hay una automatización del trabajo. Hay un montón de cuestiones que son propias de esta época, pero creo que sí están como las pistas de decir, bueno, qué cosas no podemos hacer para poder leer correctamente lo que se viene. Pepe también decía mucho de
la formación es fundamental, porque si no, hay una generación que va a quedar siendo de descarte, porque ahora la formación es diferente. Entonces, creo que tomando esos lineamientos principales y muchos más que, como dije, son cuestiones que se me van ocurriendo ahora mientras hablo y pienso en estas cuestiones básicas, creo que van a ser fundamental para el tiempo venidero. Tremendas las imágenes que estamos viendo, ¿eh? La verdad. No, hoy fue una las locura, del fue una dron, locura. incluso del Palacio Y sigue Legislativo. siendo. Vean, Notable. lo que es eso, ¿no? Incluso cómo está iluminado. La Notable. gente todavía a esta hora, ¿no? Recordemos, estamos La en vivo. fila son india. 9:15 de la noche. ¿Cómo están, bueno, Hoy me acercándose? paró una mujer de 40 y pico años, creo que me dijo que tenía 46, y me dijo, yo retomé ciclo básico este año por Pepe, porque Pepe siempre habló tanto de superarse a uno mismo, que estoy haciendo ciclo básico en este momento, Mirá. teniendo 46 años. Y además me lo dijo, totalmente emocionada, y fue con un pedido, que después me comprometí, tengo el teléfono de ver. Me dice, nosotros en el programa que yo estoy haciendo, en un nocturno ciclo básico, no nos están dando elementos, ni tablet, ni computadoras, ni nada para poder continuar. O sea, tengo que ir a la casa de una amiga de mi hija para poder conectarme, porque hay tareas que solamente podemos hacer a través de la virtualidad. Y nosotros no tenemos, yo no tengo internet en mi casa, no tengo forma de hacerlo, entonces... Nada, me llevé el apunte, le dije, me comprometo en trasladar esto y que se cumpla la solución, pero el mensaje inicial fue, estoy haciendo ciclo básico, me anoté por un impulso de Pepe, de un discurso que escuché, de que uno tiene que superarse. Mirá vos, qué interesante. Ahora que estamos hablando mucho de estos tiempos de los influencers, de todo lo que se genera en algunas personas, ¿no? Yo diría que Mujica logró marcar mucho hasta el último momento sin usar correo electrónico, sin usar redes. Es un influencer sin Twitter. Sin nada. Sin YouTube. Un influencer. Sin mail siquiera. Influencer, rockstar. Bueno, también. Todo. A vos te iba a contar bueno, tiene anécdotas, tiene millones, ¿no? Pero a vos te contó cuando vio al cantante de Aerosmith, De Aerosmith. Steven Taylor, cuando Sí, vino claro. acá. Ese día, en la entrevista del lado B, cuando sale, bueno, claro, millones de entrevistas le hice a Mujica, no sé, creo que no en todas sus vidas, porque bueno, en algunas no estaba yo todavía, pero millones. Y bueno, ahí nos dicen, todo gente pegando la vuelta, o sea, gente que da toda la vuelta ahí. De hecho, está todo cortado, esa zona allí de la Guada, Una ¿no? anécdota graciosa que tengo cuando un día Sí, estamos sí, en estaba un con- acto y se acerca un compañero y le empieza a decir al Pepe todo un plan que él tiene para viviendas populares. Y el Pepe lo escuchaba por allá y en un momento le dice, hermano, corta un poco porque estamos en el acto. Entonces él le dice, ¿tenés mail? Y me mira y me dice, Marcelo, ¿tengo mail? Sí, supongo que será pepemujica@parlamento. Mándame ahí, le dice. Y ya adivinando cuál era la dirección. Sí, sí. Pará, y la de No, Aerosmith. pero Perdona cuando que te sale, interrumpí. siempre muchas anécdotas, por supuesto, con Pepe, durante las entrevistas, antes, después, ¿no? Porque él en el medio de la entrevista también era toda una anécdota, ¿no? Pero ese día cuando sale, hacía un tiempito que no lo veía, porque como ahora no estoy haciendo notas en la calle y eso, bueno, ni entrevistas acá, no lo había visto hacía tiempo. Mija, ¿cómo andás, no? Porque él siempre con esa forma y y nos quedamos charlando. Y bueno, estaba Fernanda Cuello, la productora también de este programa, y nos quedamos charlando con él, entonces nos contó que cuando había conocido a los Aerosmith, ¿no? De esa forma tan particular de decirlo que tenía. sí. Además, que los había conocido y que había estado con ellos, bueno, y que cuando los vio dijo, bueno, estos, no sé exactamente la expresión, pero ya no se cuecen en el primer hervor, ¿no? Ajá, claro. No eran tan jóvenes como jóvenes, aquellos son figuras de rockeros, bueno, pero claro, claro. los años pasan para todos. Ajá. Bueno, charlaron, no sé cuánto, le regalaron la guitarra y le regalaron entradas para ir a verlos, ¿no? Entonces fue con Lucía a verlos. Y cuando llegué ahí, saltaban en el escenario, hacían cualquier cosa. No sé cómo hacen esto. Cuando no había La mucha edad que diferencia de tenía. edad, aparte, ¿no? ¿Cómo hacen Ajá. esto? Bueno, ¿qué habrán tomado y todas Claro. esas cosas? Y después nos contó que, creo que Fernanda le preguntó qué había hecho con la guitarra. Sí, dijo, Fer me está contando de eso. eso. Se la regalé a mi vecina, vecino. a la vecina. No, una gurisa bárbara que le regaló la guitarra.
Sí, a ella le gustaba. ¿Y yo qué voy a hacer con esa guitarra? Si la regalé a Clara, ella. que era una niña y estaba tomando, porque es una compañera del EVP, estaba tomando clases de guitarra, estaba arrancando a tocar y de repente le llega una guitarra de Aerosmith como para practicar. Brutal, hay anécdotas. Yo recuerdo algún testimonio de algún intérprete en los viajes al exterior que muchas veces, claro, tenía que interpretar y traducir frases que de Mujica que acá eran común, pero en Europa no, o sea, o en Estados Unidos. Eso era un desafío desde el mapa de ANCAP que le mostró a Putin, ¿no? Seguro. Cuando le quería hacer referencia a algunas cosas del Uruguay, esas cosas que tenía Mujica que eran increíbles. Hoy que hablábamos de ese amor por la lectura que te unía a Mujica, ese amor por Cervantes también, intercambiaban muchos libros. Ponte ahí siempre al lado. Mucha cosa. Bueno, Aparte, era tenía nuestro algo- tema preferido. Bueno, tenía algo, Mujica, de que vos le hablabas de un libro o de algún autor y siempre tenía alguna referencia. Incluso aunque no lo hubiese leído, siempre tenía alguna referencia a lo que le estabas hablando, ¿no? Siempre decíamos, él hace poco con otros compañeros cuando se despidió, que estuvo con Henry, con Mauricio y con el Inge Manera Lluvera, otra vez salió el tema del discurso de los cabreros, que hace cuando le invitan los cabreros muy humildes a cenar a Don Quijote, y Don Quijote empieza con dichosa edad aquella, la de oro, ¿no? Claro. Donde no existía la palabra tuyo y mío, ¿no? Entonces yo decía, Pepe, viste, siempre en la humanidad tenemos un pasado ideal que existió, ¿no? Y tenemos una utopía adelante. En el medio está el drama del presente, ¿no? Y tenemos que apoyarnos de esas, porque escuchame, siempre todas las culturas tienen un pasado floreciente, ¿no? O recuerdan o lo recrean. Y casi todas las religiones tienen un paraíso, como consuelo, ¿no? Como sueño. Otros tenemos un sueño más terrenales, pero en el medio está el drama, y es ahí lo que es más difícil de la vida, cómo administrar esos dramas y superarlos. Ella siempre era uno de los temas preferidos que teníamos. Y él empezaba a contarme paraísos de otras religiones, que se ve que ya las había comparado, ¿no? O utopías, edades de oro de otras culturas, ¿no? Ese es uno de los temas, yo qué sé, de tanta cosa que uno habló ahí en el boliche de López y Bouza. Pero estaba Hay interesante. miles de Sí. anécdotas. Yo te cuento una A ver. cortita, pero porque ahora me estoy acordando ahora que organizamos en el 2017 un Día del Patrimonio en el EPP donde exponíamos los regalos que había recibido Pepe de cualquier tipo, porque él tiene un contenedor en su casa con regalos que tenés desde un regalo no sé, voy a poner del rey de España hasta el de la señora del Comité del Pinar, al mismo nivel de cuidado de todo, porque no le interesó nunca lo material. Entonces estábamos armando y bueno, Lucía me daba una mano clasificando un poco qué exponíamos para la gente que sea atractivo, porque que genere. Claro. Entonces me dice, toma, llévate esto. Y me da un bolso, lo llevo a mi casa, estábamos armándolo con las etiquetas, todo. Cuando lo abro era la réplica del diario del Che, que le había regalado Evo Morales. Ah, sí, exacto. Que él se lo mostraba bastante a la gente que lo Sí, visitaba. sí, cuando Pero íbamos además al yo rancho te lo dije, me mostraba. estoy llevando un bolso. Sí, el bolso, sí. Cuando abriste. Que después buscaré quién se lo regaló, le preguntaré a Lucía. Era el diario... Porque viene con la el réplica. morral y todo. Porque viene con el morral. Que la réplica es al nivel de que Exacto. viene el morral, el diario y una libretita más creo que tenía. Exacto. Entonces era la réplica exacta que le había regalado Evo Morales, que yo sabía su existencia, pero no lo asocié enseguida con eso. Entonces yo me encontré, tenía en mi casa eso que era como lo de más valor para Una él, porque reliquia, era una seguro. reliquia. Digo, me entran a mi casa. Mi preocupación era que le pasara algo. O sea, esa Seguro. noche de verdad dormí con el morral envuelto en toallas, en el ropero, cosa de que si alguien entrara, yo vivía en un apartamento interno, que si alguien entraba... Qué presión la tuya no, también, no buscara entre las toallas del ropero. Y entonces era como, tenía la réplica exacta del diario del Che envuelto entre toallas en el ropero, cosa de que si algo pasaba, eso, me llevaron lo que sea menos eso, porque valía oro, pero Qué sí. maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Yo tengo una muy graciosa del PP, es cuando se presenta el libro de Henry Engler sobre Sendik en la Feria del Libro, allá en el 2015. El PP no llegaba y no llegaba y no llegaba y hubo que improvisar a otro presentador, ¿no? Entonces a la salida llega el Pepe
Y le digo, ¿por qué llegas tarde? ¿Y a quién se le ocurre, dice el Pepe, presentar un libro cuando está jugando Uruguay? Se había quedado a ver el partido. Bueno, nos sacamos la foto y dice, pero los invito a comer una pizza. Entonces fuimos a la pizzería ahí de Gido, famosa. Y la razón de la invitación es que me salió la fundación, ¿no? Para hacer la escuela. Y si te das cuenta que siendo presidente me llevó más de 5 años, ya una crítica a la burocracia esa que tenemos clavada como una espada, eso fue muy gracioso. Y la otra fue cuando él invita a casi todos en el rancho de allá, ¿cómo se llama? El de Varela, el Quincho de Varela, El Quincho de Varela. Para su campaña en 2009 a todos los intelectuales, escritores, artistas. Y bueno, allá voy. Y cuando voy llegando estaban todos los canales de televisión, estaban los olimareños, estaba Carrero, había una cantidad de gente, ¿no? Actores de teatro, directores de teatro. Y ni bien me ve, me agarra del brazo y salimos a caminar por el campo. Nos vamos por el camino, dejó a todo el mundo para contarme su proyecto de la escuela, ¿no? Y acá voy a hacer esto, y acá voy a hacer lo otro, y acá tengo plantado zapallo, y acá repollo. Y después volvimos. Pero como 20 minutos abandonó el evento para contarme su proyecto. Ese proyecto que años después, en el 2015, ya estaba caminando. Ahora, nombraste a Mario Carrero recién, Marcelo, y ayer Mario, a quien le mandamos un abrazo grande, a gran Mario Carrero, contó una muy linda, ¿no? De la canción Conclusiones, que fue la que escuchamos el inicio del programa, en el Take Disparador, que armaron los compañeros de la producción, con las imágenes de todo lo que pasó. La canción era Conclusiones, y Mario contó ayer, ¿no? Sí. Esa anécdota de que Mario era muy de visitarlo, de charlar con él, y muchas veces Mujica le decía, che, venite con la guitarra, entonces Mario... Trae la guitarra en el auto, traela, le decía. Bajala, le decía, bajala y cántame algo. Y en uno de esos episodios, Mario baja con la guitarra y le canta esa canción, Conclusiones. Le dice, la estoy armando, es la maqueta, una canción inspirada en el Padre Cacho, una lindísima canción, ¿no? Y a Mujica le encantó, entonces le dijo, grabala ya, le dice, tenés que grabarla. Esto necesita difusión. Sí, exactamente. Y ahí Mario le dijo, bueno, pará que todavía no es tan así. No, los tiempos políticos no son los tiempos artísticos, hay que grabar. Y lo que hace Mario es le deja un CD, ¿no? Como diciendo, bueno, acá está la maqueta, pero la voy a grabar. Y después a los pocos días Mario se entera, lo llama, le empiezan a caer mensajes, lo llama, porque Mujica había agarrado esa canción y la estaba usando de cortina en su programa de radio. Entonces, sin terminar de la grabación, ya le dijo, bueno, esto tiene que salir. Ya le decía a todo el mundo que era la nueva canción de Carrero. Bueno, era un vínculo divino que tenía también con Mario Carrero, como con otros grandes artistas, ¿no? Conrado, por ejemplo. Conrado, él estaba muy vinculado a la cultura, ¿no? De hecho, eso estuvo presente siempre. Y bueno, con gran sentido del humor, porque se bancó que las murgas le dijeran absolutamente de todo. Y las veía, las iba a ver, ¿no? Se iba ahí, se mataba de risa. Yo recuerdo una vez, dijo, bueno, las murgas tienen que hacer eso, tienen que agarrar a los políticos, pegarle y criticarle porque es parte de la gracia. No debe haber personaje más imitado que él, además, ¿no? La cantidad. Porque tenía esa característica, esa forma de hablar y todo también que llamaba la atención. Hay grandes imitaciones de Mujica, ¿no? Sí, era un personaje muy imitable también en por eso, en ese sentido, pero bueno, el humor estaba presente y eso también. Esto que decíamos de la lectura, ¿no? Vos me lo dijiste una vez, más de una vez, que a vos los libros te salvaron prácticamente la vida, ¿no? Sí, y algo de Mujica está conectado con eso, ¿no? Yo le decía al Pepe, el Pepe tuvo 8 años sin ver un libro. Sí. Y le digo, ¿viste que Cervantes, el narrador del Quijote está equivocado? Dice que de tanto leer novela caballería enloqueció. A mí de tanto leer me salvó de la locura. Y a vos te volvió loco porque no tenías lectura. Ajá. Porque salimos todos medio chiflados, vamos a reconocerlo. Bueno, sí. Nunca me voy a olvidar aquel viaje final del penal hasta jefatura, charlando con todos los compañeros. El Pepe había salido 2 días antes, pero después de jefatura estuvimos conversando, su conversación con el grillito y con las hormigas, ¿no? Claro. Bueno, hay un documental que es muy recomendable, muy bueno, que se llama El Círculo, que es justamente lo que vivió Henry Engler. Claro. Y bueno, que además el realizador es nuestro querido compañero Aldo Garay, y mucha gente quería que ha trabajado allí. Charlo también está ahí. Sí. Bueno, ahí en ese viaje iba sentado al lado de Henry y cuando vamos pasando el Santa Lucía, justo había parado de llover y salía un arcoíris rarísimo en la desembocadura de Santa Lucía. Y Henry mira eso, me mira y me dice, ¿vos estás viendo lo que yo veo? Sí, Henry, le digo, un arcoíris. Ah, menos mal, dice, creí que estaba alucinando. Mira, ahí estamos viendo las imágenes. Pasó el colega, no nos fue por allí también. Sí. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos.
a Nano Fole también. El Nano Fole. Dándole la despedida a Mujica de esto que está pasando ahora, como decíamos en vivo, en este momento allí en el ¿Vos Palacio sabés lo que me Legislativo? parece también que perdemos Sí. con el Pepe? A ver. La izquierda en general y los Ajá. uruguayos también, un gran comunicador. Bueno, sí. sí. Un gran comunicador. Creo que fue a vos que te escuché decir que una vez lo viste en una mateada y Sí, que te impactó exacto. su Yo nivel de nunca comunicación. sospeché eso, recién me di cuenta Ajá. cuando salimos y empezaron las primeras mateadas en las plazas. Y no importaba qué plaza, podía ser los Olímpicos en Malvin, la FON en La Teja o allá en Complejo América. En todos lados uno enseguida captaba que cuando el Pepe comenzaba a hablar, la gente quedaba expectante y escuchaba, ¿no? Ajá. Y eso lo siguió desarrollando y bueno. Yo creo que incluso hasta Y bueno, la lo prueba está, ¿no? perfeccionó. Sí, Vos sabés sí. que hoy que les decía que tuve la posibilidad de charlar con Gerardo Caetano en la radio, me destacaba eso, y Gerardo me dijo algo que a mí me dejó pensando y es tal cual. Me dijo, Mujica manejaba los silencios como nadie. Sí. Sí. Entonces me dice, silencios que en televisión pueden ser terribles, Muy incómodos, con sí. Mujica era algo increíble. Bueno, Y que me quedé pensando y entré a repasar, incluso a mí en esa nota que veíamos recién, me pasó. Él te hacía 4 o 5 segundos en televisión, que puede ser catastrófico, y era brutal. Bueno, Darwin Desbocati, el personaje que está en No Toquen Nada, dice siempre el silencio Tupamara. Las pausas Tupamara. Las pausas Tupamara. Pausa Tupamara, Las claro. pausas Tupamara. Y es impresionante, todo el mundo destaca mucho eso, como Ajá. eso es un dominio importante, ¿no? Pero, por de favor, la claro. comunicación. No cualquiera lo puede hacer eso, en realidad. Sí. Son muy pocos. Bueno, ahí seguimos viendo las imágenes. Me dicen los compañeros, claro, yo de lejos no veo mucho el monitor, pero arriba a la derecha está Mario Carrero, precisamente, ¿no? Recién hacíamos Estuvo referencia todo a el él. día. Estuvo todo el día, Ah, Mario. mira. Estuvo todo el Bueno, día, anoche veía estuvo nada. en la chacra también. Sí, claro, de hecho, salió tarde. esta anécdota que yo cité la contó Sí, él cuando salía, de ¿no? En noche. el auto, que conversaba ahí con algunos colegas que estaban en la chacra allí en el rincón del cerro. Y bueno, las imágenes de afuera del palacio de esta noche, que como decíamos va a tener un ratito más, va a tener hasta las 11 de la noche y mañana... las 12. Hasta las 12 es al Sí. final. Mañana desde las 8, bueno, Desde se va a las 10 retomar. de la mañana. Hubo cambios. Llegó un Ah. comunicado hace un ratito de presidencia que Ahí que está. aclaraba eso en realidad era un comunicado del Palacio Legislativo, pero lo difundieron también desde presidencia, que a las 10 de la mañana abren nuevamente las puertas. Ahí está. Mañana va a ser una jornada especial. Vendrá Lula da Silva, Boric, entre otros que estaban en Pedro China, Sánchez, además. el Exactamente. Bueno, va a presidente ser del una gobierno jornada de mucha español. repercusión. Hoy el que habló fue el presidente, Yamandu Orsi, ¿no? Que hizo referencia a algunos aspectos interesantes. Vamos a verlo y ya seguimos conversando. Conmovedor realmente lo que la gente te transmite, ¿no? Uno, por supuesto, tú tenés una sensación y tenés un sentimiento y te afecta la pérdida de un amigo, de un compañero, pero ese reflejo que se transmite desde la vereda a mí me resultó impactante. Repito, más allá que podía ser esperable, pero no hay forma de imaginárselo. La gente humilde que vos veías que gente con un lampazo había puesto una bandera media asta, trabajadoras del comercio, viejos, niños, jóvenes, todos demostrando ese afecto y esa despedida. Entonces genera como que es un rebote de sentimientos que por un lado reconforta porque es lo que el viejo, o sea, se está cosechando un poco aquella siembra, pero por otro lado te das cuenta de la dimensión de la pérdida. ¿Cuándo fue el momento en el que lo vio más feliz a Mujica usted? Mira qué linda pregunta. Yo no sé el momento, pero los momentos donde vos lo veías contento es cuando él se rodeaba de gente, cuando él se desprendía de nosotros, los que estamos en la actividad política, estaba con la gente común, podían ser ya sea en los barrios o en alguna obra. Él cuando estaba en contacto con la gente, vos lo veías en su salsa, fundamentalmente en el interior. O a mí me marcaba mucho ese vínculo con la gente del interior, donde vos lo veías que estaba la de él, y vos, yo lo miraba siempre para aprender, ¿no? Yo creo que son eso, no puedo recordar un momento, fueron varios, por supuesto, de triunfos y derrotas en el mundo político, pero
Pero era bastante más, te demostraba mucho más su alegría de lo que la gente de repente puede imaginar. Él se reía mucho. Bueno, ahí lo teníamos al presidente de la República, Yamandu Orsi, hablando esta tarde precisamente en el Palacio Legislativo. Queda claro que Mujica, como todos los políticos, como todas las personas, tenemos luces y sombras, eso está clarísimo. También las tuvo Mujica y seguramente más adelante, después, estaremos hablando sobre esas sombras del gobierno, de lo que ha sido su vida política y su figura política, de todo lo que ha generado. Será motivo seguramente para poder charlar más adelante. Hoy estamos poniendo el foco en otros lugares. Le quiero robar la pregunta a la periodista, se la quiero hacer a usted. Fue muy buena pregunta esa. ¿Cuándo fue el momento más feliz que vieron a Mujica? ¿Cuándo lo vieron más feliz? Es difícil la pregunta. Está como es yo, difícil. está como Orsi. Es difícil. Mira, no sé con exactitud más feliz, pero recuerdo una puntual. Nosotros habíamos iniciado hacía muy poquito tiempo el proyecto de clases de apoyo con gurises MPP en el 2018, 2018 creo que fue. Nos había explotado en la cara, es un proyecto que se hizo después bastante conocido, así que no voy a reiterar, pero eran clases de apoyo a estudiantes para preparar exámenes de secundaria y de UTU, y nos había explotado la cara y había miles de estudiantes que estaban recibiendo los exámenes y el apoyo para los exámenes. Y entonces, en esto de no sabemos qué hacer con esto y necesitamos un poco de control, vamos a un ejecutivo del MPP para decirles, bueno, arrancamos esto medio por motus propia, pensamos que iba a ser algo chiquito y ahora está desbordado, no sabemos qué hacer, tenemos un montón de gente que está pidiendo recibir los exámenes, tenemos un montón de gente que se está ofreciendo a dar apoyo a estudiantes avanzados de diferentes carreras, que no son militantes. Entonces hay algo que se nos va de la mano porque ya no es algo para un círculo militante como pensamos que iba a surgir. Es algo que nos desbordó y tenemos miedo que pase algo. Son menores de edad porque son estudiantes de secundaria, la mayoría. Y Pepe, obviamente no era un partícipe activo de cada semana en el Ejecutivo, pero justo ese día estaba. Ese día había ido y no fue programado de nosotros vamos a ir el día que está Pepe a presentar esto que nos está pasando. Justo se dio que él fue por otro tema y se encontró con que en el orden del día estaba el informe de esta situación que teníamos. Entonces, bueno, los compañeros opinaban, el resto, que estaba muy bueno el proyecto, que íbamos a ver cómo rodeábamos, qué contención se podía dar, algún protocolo o algo como para no dejarnos solos porque teníamos 20 y pocos años, incluso gente más chica y si pasaba alguna cosa iba a ser responsabilidad de la organización, porque era gurises MPP, no era... Entonces era como, bueno, acá puede pasar algo y no sé, nos daba miedo. Entonces hablaron todos dando para adelante, no sé qué. Y Pepe fue el último en anotarse, no sabíamos si iba a opinar. Entonces era como, ¿qué piensa Pepe de esto? Porque no sabemos qué piensa Pepe de esto. Entonces levanta el dedo, pide la palabra después que ya habían hablado todo y empieza con las tradicionales pausas tupamaras a hablar de lo importante que resultaba un proyecto así, de la necesidad de poder seguirlo, de que nosotros no dimensionábamos el apoyo que le estábamos dando a otros. Una clase magistral que nos ayudó a nosotros a jerarquizar lo que estábamos haciendo, que para nosotros era algo muy simple, muy básico. Él ahí ya le estaba dando un componente filosófico vinculado a la educación popular, vinculado a en qué uno está gastando el tiempo de su vida para enseñarle a otros, vinculado a cómo uno, a través de la formación que tuvo en universidades públicas, estaba devolviendo en cierta forma ese conocimiento a otros gurises en otras situaciones, en contextos más complicados, en lo que significaba en la vida, culminar bachiller, poder sentirse digno de otra cosa. Nos dio toda una clase magistral, que no sé si fue un momento de felicidad, pero fue como un momento de decir... Pepe está valorando esto como ni siquiera nosotros lo estábamos haciendo. Claro, entonces lección, fue como, les dio. claro, nos dio una lección, pero desde el sentimiento de... A Pepe esto lo puso contento y está orgulloso y no precisábamos nada más. Y junto con Lucía fueron de los primeros en apadrinar en cierta forma ese proyecto. A los meses estábamos armando un asado en el Quincho de Varela con todos los voluntarios para poder confraternizar y él, por supuesto, se apareció a agradecer en persona lo que había hecho, nunca haciéndose responsable de yo generé esto, porque él se encontró con eso de rebote.
Y no sé si fue el momento más contento, pero fue como el momento que lo vi conmovido por algo que estaban llevando adelante sus militantes. Y para nosotros, que Pepe estuviera conmovido por algo que estábamos haciendo gurises de 20 y pocos años, fue como... fue un mimo a la... Qué buena Ustedes sí y estaban notarlo a él felices. feliz por algo que estábamos haciendo nosotros, ya está. Qué buena historia. ¿Y vos cuándo lo viste feliz? La última vez que lo vi reír para Carcajada Limpia fue cuando él nos apoyó en un proyecto ahí, ya por plena pandemia, ya era por el 20, todavía no sabía, en 1900, fue en el 2020, sí, cuando había pocos enfermos todavía recién, recuerden que fue en el 21 cuando empezó, a partir de enero, se nos había ocurrido hacer un proyecto de un programa de humor para televisión, a unos cuantos compinches y gente joven, casi todos artistas y guionistas estaban sin trabajo. Entonces, bueno, al final preparamos un piloto después de muchos meses y se lo llevé al rancho para que lo viera. Entonces, nunca me voy a olvidar la mesita clásica del comedor, ¿no? Lo hacía de un lado, de otro. Le llevé un iPad, ¿viste? para mostrarle el piloto. Y bueno, y lo que se rió ese día, esa tarde, fue después de almorzar. Lo recuerdo como con mucho cariño, sobre todo el sketch donde le tomamos el pelo a él, ¿no? También, ¿sí? Sí, se rió mucho, tiene un sentido de humor. Bueno. Y después lo he visto con instantes de satisfacción. Por ejemplo, un día estábamos a Monte, hacía un frío horrible, allá por julio, yo estaba con mucha fiebre, entonces un momento me dice, vení, y yo vinaba además. Entonces me subió a la bicicleta, ¿no? En el cuadro de la bicicleta, y allá por Paso de la Arena, y empezó a pedalear. Vos mirabas para el piso, miraba para el piso. No sé cuánto, no sé si tuvimos 1 hora y media en bicicleta, ¿no? Y al final, ¿a dónde me llevó? A un refugio en un pueblo. Nunca supe dónde fue, ¿no? Entramos en una casa, estaba calentita, estufa, y en un gran cuarto había otros compañeros acostados todos oscuros ahí. Y ahí tuve cobijo y abrigo, ¿no? Y cambio de ropa. Y al otro día viene y me dice, ¿cómo te sentís? Creo que todavía tengo un poco de fiebre. Entonces me puso la mano y me dice, no, ya no tenés, vamos. Y la cara de alivio, porque se preocupó, ¿no? Porque tenía la fiebre muy alta. La cara de alivio que sintió ahí, entonces, pero esperamos a la noche. Tengo que esperar a la noche para salir de vuelta en bicicleta. Claro. Entonces le dije a la vuelta, digo, ¿cómo haces para soportar el peso de otro tipo arriba, ¿no? Y hacer kilómetros, ¿no? Y me dice que yo fui ciclista, muy orgulloso. Sí. Claro, hablaba y mucho recién de ahí eso. me enteré de que había y compitió desde joven, le encantaba la bicicleta, amaba la bicicleta. De hecho, Mario Carrero contó que una de sus últimas charlas fue precisamente de su etapa como ciclista, le contaba cuestiones de eso. Tengo que hacer una pequeña pausa. Quiero agradecerle a todos los que están mandando mensajes. Tengo un montón de mensajes, sobre todo en Instagram. Después los vamos a leer y responder. Gracias por estar del otro lado. Pequeña pausa, además la veo aquí en la pantalla de Ciudad. Bueno, seguimos en vivo aquí en el lado B, en este lado B especial, aquí en la pantalla de TV Ciudad. Se habrán dado cuenta que es un poco más tarde de lo habitual. Bueno, hoy casi 2 horas estamos al aire viviendo todo esto que está pasando, ¿no? Esta despedida que, como vemos en imágenes, como lo que está pasando en el Palacio Legislativo, acá lo vemos, ¿no? Esta fila de gente, No son de hormigas, personas. son No, personas. claro. Impresionante. Que ahí están, ingresando al Palacio, pero también vean lo que es esto, es ¿no? impresionante. Y son casi las 10 de la noche, muchísimas personas esperando para despedir al expresidente José Mujica. Es realmente impresionante toda la respuesta. Uno imagina que el día de mañana también será algo similar, como decíamos, ¿no? Es hasta las 0 hora hoy. Hasta las 0 hoy. Y mañana desde las 10. Y mañana desde las 10. Bueno, ahí veíamos las imágenes, lo que le decía, ¿no? Cómo en Libertador también se armaron distintos puestos de comida, de venta de agua, para tratar de acompañar a aquellas personas que se acercan. Y todo lo que ha pasado hoy Julieta también lo contaba, fue protagonista desde las 10 de la mañana, el cortejo, pasando por distintos puntos de la ciudad. Sí.
iniciando allí en la Plaza Independencia, bueno, por La pasaje sede del MPP, la sede del del MLN, MLN. la sede del MPP, la sede del Frente Amplio y después Ajá. el Y Palacio cómo Legislativo. también la gente fue acompañando hasta lo que está pasando el día de hoy, las repercusiones a nivel internacional, todos los jefes de Estado, las distintas figuras políticas, muchas de ellas utilizando sus redes sociales también para mandar su mensaje, después todas las que hoy se acercaron, la prensa internacional, ¿no? Muchísima prensa internacional que se acreditó y que vino para, bueno, cubrir esto, ¿no? Alcanzaba con ver ayer y hoy, uno repasaba, hacía zapping por las distintas cadenas Eso. internacionales y era todo el tiempo, ¿no? Sí, claro. Programas especiales, cortes de transmisión para dedicar Sí, un sí. tiempo especial a la muerte de Pepe Mujica, o sea, bueno, la verdad que un impacto impresionante, lo que decíamos, ¿no? Una figura que genera todas esas cosas, que es, nada, estaba viendo ahora esa imagen y me acordaba de lo que dijo Kicillof, de que lo comparó con el velorio de Maradona, por ejemplo, ¿no? Bueno, habló del Papa, habló de Néstor Kirchner, pero, por ejemplo, el de Maradona, ¿no? Porque es eso, quizás nosotros, claro, no tenemos figuras de esa dimensión en un país chico, Claro. no estamos quizás tan acostumbrados a eso y, sin embargo, bueno, es eso, lo del rockstar, ¿no? Y que era una referencia permanente a nivel internacional, ¿no? Uno Sí, salía en del todos los país y viajes siempre la en referencia era todos los Mujica. viajes que he hecho, siempre cuando subís Sí. a un Uber o estás en un bar, ¿no? Sí. En cualquier lugar de Europa, siempre era, uruguayo, Pepe o Suárez. Eran Sí, los claro. dos referentes. Ahora inmediatos más que eso. Pepe, ¿no? Y sí, y sí. Ayer compartimos un programa especial aquí en TV Ciudadano Sí. del archivo de nuestro canal con Sí. cosas realmente maravillosas. Y bueno, uno repasa también, en internet se encuentra con entrevistas de todo tipo, algunas muy divertidas. Él tenía un sentido del humor muy particular Sin duda. y era muy espontáneo. Si tenía que decir algún disparate lo decía, si estaba enojado lo decía. Tengo que hacer otra pausa, pero voy a ir a la pausa leyendo esto que hoy publicó el periodista Juan Elman en Twitter, y él la define de esta manera, vamos con un poco de humor, ¿no? Él dice: creo que jamás voy a superar este arranque de entrevista. Y la entrevista arranca de esta manera, ¿no? Dice, le pregunta al periodista Mujica: ¿cómo estuvo la visita de Lula el otro día? Lula lo visita en la chacra, ¿no? Seguro. Imaginen todo lo que Seguro. genera Lula. Responde Mujica: estuvo bien, con Lula macanudo. Ahora, los periodistas imbancables. Vinieron como 100, los odio. Y el periodista le pregunta: ¿a todos los que vinieron odias? A los que vinieron. Me dejaron todo el piso lleno de botellas, de agua, y se fueron a la mierda, le dice, así nomás. Y antes, le dice el periodista, ¿y antes no te rompían los huevos que vinieran a visitarte? Pero yo estaba distinto, loco, le dice. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. A veces quiero llorar y no lloro. A veces lloro sin saber por qué, dice Rubén Darío en un poema célebre. Seguro. Y bueno, viejo, es así. El periodista dice: este es el mejor inicio de entrevista que yo leí en mi vida, Sin y duda. es realmente maravilloso. Hacemos la última pausa y ya volvemos para el final. Seguimos en vivo aquí en el lado B, en este lado B especial, en la pantalla de TV Ciudad de hoy, entre todas las repercusiones también que tuvimos tras la muerte, el fallecimiento de José Mujica. Hubo dibujos de artistas que han publicado, por ejemplo, que se han visto en distintas redes sociales. Ahora vamos a ir compartiendo algunos, miren, por ejemplo, ¿no? Esto es en Instagram, Sí. algunos de las imágenes que se han podido ver. De todo tipo, ¿no? Esta también Eso ha es circulado tremendo. mucho. Esa se Yo la viralizó. publiqué esa. ¿Vos la publicaste esa, Nati? Sí. Esa es muy Es significativa impresionante, me parece también, ¿no? impresionante. Bueno, con distintos mensajes, esto se ha visto a lo largo de todo el día. Mira, ahí está Manuela. Seguro. Vaya si fue Y Manuela. la pero colección de Arosa. Claro, Y el de Ogue, claro. el día que asume Sí.
como diputado que va en la Vespa. Es verdad. Es verdad. Rápido. No, es impresionante. Y la perra atrás prendidita. Prendidita. atrás de la espalda. Está lo de Fermín Lodombú también en Brecha. Sí. Brecha en Instagram publicó también el otro día una serie de imágenes interesantísimas, también con una mirada histórica de lo que ha Muchos sido la fotógrafos, figura. Fernando Pena, Leo Tassoni, Sí. poniendo muchísimas de las imágenes que han sacado durante todos estos Sí, años de sí, Pepe. sí. Que Bueno, y que vos son que hablabas de la moto, tremendas. una de sus anécdotas es cuando no lo reconocieron, ¿no? Cuando fue la Exacto. moto. Aquí ibas, Hoy la aquí ibas. contamos en Y el vengo, tengo Parlamento. una changa por 5 años, dice, si no me echan antes. Exactamente. Ahora que veíamos a Manuela, sabemos que una de las voluntades de Pepe que expresó y que por supuesto se van a cumplir es que sus restos sean cremados y que sean enterrados en la chacra, en donde está Manuela, al lado de un árbol que vive muchos años, y que, bueno, Una nada. araucaria, si mal no recuerdo, Sí, ¿no? exacto. Y bueno, es lo que se va a cumplir en una ceremonia íntima, en este caso, como corresponde, ¿no? A los Sí, allegados. Exactamente. Bueno, mañana vamos a tener obviamente el lado B, toda la programación de televisión. Mañana va a seguir siendo una jornada importante. ¿Vos te vas ahora, Julieta, de vuelta para...? Sí, por supuesto. Necesito estar con mis compañeros. Claro. De hecho, ahí Sí. nos contabas recién, Julieta, cuando veíamos imágenes por interno, que veías compañeros de Salto, que probablemente hayan llegado hace un ratito nada más, ¿no? Sí, entonces ya vi que hay muchos compañeros que no he visto porque son del interior y lo que más quiero es estar ahí con ellos. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido también. No, Porque ha sido- es importante, es es una importante jornada hablar importante. de los compañeros, hay mucho para hablar, se van a escribir muchos libros seguramente, pero es importante. Algo que han sido días muy tristes, hoy fue profundamente triste, yo me he llorado la vida, por suerte no tengo ningún bloqueo emocional que diga, no, he liberado bastante, pero No hay que tener pudor para eso. no. Pepe es una celebración a la vida. Sé que más temprano que tarde vamos a estar celebrando la vida de Pepe, porque qué más quisiera él que estar celebrando su vida y no triste. Yo creo que esto es una celebración de su celebración vida. de la vida. Hoy es profundamente triste, mañana probablemente también, pasado también. Bueno, pero más temprano que tarde vamos a estar celebrando. Él nos ha inculcado que nadie se salva solo y esto va a ser colectivo en pos de seguir su legado. Así que gracias por la invitación. Por favor, Marce, vos también, gracias. Yo sé que para vos también Sí. son horas complicadas. Sí, Ayer sí, hablamos, pero qué había- placer compartir con las generaciones que vienen después. Bueno, vos sabés que ella, la gente- esto es parte de la cosecha, Bueno, de la- lo que sembró el Por viejo. supuesto. Un ¿no? poco la idea del programa y es lo que trabajamos con la Sí. producción es esto, ¿no? Tener presentes Sí, las sí, distintas un generaciones, placer. Un más placer. allá de nuestra mirada periodística, Claro. de lo que dicen los políticos. Bueno, el tema de la generacional importa y yo te quiero agradecer especialmente que hayas venido a conversar. Por Sé que favor. estás siempre del otro lado, pero bueno, hoy queríamos Sí, tenerte no, acá tenía también. que estar. Y además quiero recordar que el último día que tuvimos presos con Pepe en jefatura, y éramos 40 y pico de compañeros, antes de irnos empezamos a cantar El cielo de Tupamaros. Y por allá no nos acordamos de la letra, de tan aislados que hemos estado y tan locos. Y tú sabes que de pronto cae un papelito del 6º piso, lo abrimos y era el resto de la letra y pudimos terminar. No. Y el Pepe era uno de... Ahora como nos reímos, con Pepe nos reímos de eso también. Gracias, Marce. Por favor. Qué Nati, gracias. Vos estás aparte desde las... ¿Cuánto? Ahora al Desde aire desde temprano. las 5 de la tarde, acá desde las 12. Sí, armando ahí, porque hay que hacer de todo acá, Hay no que solo hacer. salir al aire. Hay que trabajar también, ¿eh? Hay que trabajar, Hay que trabajar. sí, sí. Bueno, sí. gracias. No, gracias. Siempre Gracias sos a vos. bienvenida acá. Cuando quieras, Gracias a te vos. quedás. Me encanta estar. terminás el info y te quedás. Dale, ¿Está? algún día. Cuando Algún día quiera. no hay problema. No hay- todos los días no. Yo todos los días es otro precio ahí. Bueno, gracias a los serios, a los tres. Muchas Bueno, gracias. A gracias vos. a ustedes. Nosotros nos vamos, volvemos mañana a las 20. Que pasen bien, chao.